Buenos días, profesor y compañeros. Ahora les estaré hablando sobre las técnicas de hibridación. En los últimos años se han desarrollado técnicas que han permitido abordar el análisis y la manipulación del ADN de una forma nunca imaginada. Cuando los investigadores se enfrentaron por primera vez con el gran tamaño y la complejidad del ADN, la posibilidad de descifrar la información genética codificada parecía estar más allá de toda esperanza. Se hizo evidente que para estudiar un gen individual se lo debía aislar del resto del genoma, ya que cada gen representa una pequeña sección dentro de un cromosoma y en ese concepto no puede individualizarse. Para el aislamiento de un gen o fragmentos más pequeños, el ADN debe ser fragmentado, debe fragmentarse. Los cromosomas, incluso los de las células eucarióticas más simples, contienen una enorme cantidad de ADN, por lo que la tarea de localizar un segmento específico resulta en una tarea muy difícil. Para localizar fragmentos específicos se utiliza la técnica de hibridación de ácidos nucleicos. Entre las técnicas de hibridación más comunes se encuentran el Southern Blot, el Northern Blot, el Slot Blot, Dot Blot y la hibridación in situ. Antes de explicar en qué consiste cada una de estas técnicas, se van a hablar de dos términos que son muy importantes a la hora de entender bien en qué consiste cada técnica, como lo son la electroforesis de ácidos nucleicos y la definición y en qué consiste o se basa lo que son las ondas. Electroforesis de ácidos nucleicos. La electroforesis es una técnica analítica de separación de macromoléculas. Esta separación se da por la diferencia en la movilidad que presentan las macromoléculas cargadas cuando son sometidas a la influencia de un campo eléctrico. Los ácidos nucleicos son moléculas cargadas negativamente debido a los grupos fosfatos presentes en su estructura. La naturaleza del enlace fosfodiéster de las cadenas polinucleotídicas condiciona la carga de un ácido nucleico, que es aproximadamente igual al número de grupos fosfato. La electroforesis en gel de agarosa es la más comúnmente utilizada. Se lleva a cabo en aparatos especiales, cámaras generalmente horizontales y dos elementos esenciales que son la fase móvil, que es el medio amortiguado que permite la movilidad de las moléculas cargadas hacia los electrodos correspondientes al generar un campo eléctrico, y la fase estacionaria o soporte, un polímero de naturaleza gelatinosa conocida como la agarosa. Dependiendo de su concentración, esta va a generar poros de cierto tamaño a través de las cuales migran los fragmentos de ADN o ARN. Esta concentración va de 0.5 al 2%. La agarosa tiene la capacidad de permanecer líquida a más de 50 grados centígrados y de formar gel al enfriarse. Los fragmentos de ácidos nucleicos separados por electroforesis se visualizan mediante la tinción con bromuro de tidio, un colorante que se intercala entre las bases de ADN y que emite lo que es la fluorescencia cuando se irradia con luz. Sondas. Las sondas son segmentos de ADN o ARN de cadena sencilla marcados con moléculas reporteras que pueden ser tanto enzimas como radioisótopos. Su secuencia nucleotídica es lo que va a permitir identificar un solo gen o el fragmento de un gen entre miles de fragmentos que forman parte del genoma de un ser humano. La longitud de las ondas puede ir de 15 a 30 bases, comúnmente conocidas como oligonucleótidos, hasta miles de bases de nucleótidos. En términos generales, las ondas se obtienen a partir de síntesis química o de plásmidos que se clonan con la sonda de interés.
La especificidad de la síntesis de la sonda dependerá del objetivo del estudio. El Southern Blot fue desarrollado en el año 1975 por Edwin Southern y es una estrategia estándar para analizar ADN previamente digerido con enzimas de restricción. Se utiliza para determinar la presencia de un gen o fragmentos de ADN específicos en una mezcla de ácidos nucleicos previamente extraídos. Se basa en lo que es la aplicación de dos procesos: la desnaturalización o separación de las cadenas complementarias de ADN y la hibridación o unión de dos cadenas complementarias. Este es el procedimiento. Primero se aísla lo que es el ADN de cualquier célula del organismo, excepto de glóbulos rojos, ya que estos carecen de los núcleos. Para el análisis molecular de un paciente, el ADN puede obtenerse de lo que son los linfocitos. Una vez extraído el ADN, se digiere con enzimas de restricción y los fragmentos se separan por electroforesis en geles de agarosa, de acuerdo con su carga o masa. Cuando los fragmentos a separar son muy pequeños, se utilizan geles de acrilamida. Las muestras son sometidas a campo eléctrico. Como los fragmentos de ADN tienen carga negativa por sus grupos fosfatos, todos se mueven en una misma dirección hacia el electrodo positivo y los fragmentos más pequeños migran más rápidamente. Las moléculas de ADN separadas pueden verse por su tinción con bromuro de etidio. Luego, el ADN se desnaturaliza para obtener cadenas sencillas. Luego, los fragmentos se transfieren del gel a un soporte sólido como membranas de nitrocelulosa o de nylon. Su finalidad es la de crear una copia de lo que estaba en el gel en un soporte mucho más sólido. Para identificar un fragmento o más en específico, se utiliza una sonda específica marcada con alguna molécula reportera. La sonda se pone en contacto con la membrana de nitrocelulosa y en los lugares en donde la sonda encuentre su secuencia complementaria se pegará, conocido como lo que es la hibridación. La sonda emitirá radiactividad, la cual se detectará mediante un proceso de revelado con placas de rayos X. La emisión de la sonda corresponderá únicamente al fragmento de interés, el fragmento que se estaba estudiando. Las sondas pueden marcarse radiactiva o enzimáticamente, la cual brinda una vida mucho más larga si se emplea lo que son las enzimas. La sensibilidad varía. Las radiactivas detectan hasta 0.1 picogramo de ácido nucleico y las enzimáticas entre 1 a 10 picogramos. Para marcarse en un extremo se pueden utilizar enzimas como son la polinucleótido sinasa o la enzima transferasa terminal. El marcaje de todas las ondas se realiza por el procedimiento denominado como Nick Translation. Southern Blot ha sido utilizada principalmente para identificar genes asociados a enfermedad de transmisión genética, mutaciones como de lesiones y dosis génica en caso de portadores. También se utiliza para detectar polimorfismos en los fragmentos de restricción de diversos genes. El Northern Blot es la contraparte del Southern Blot. Como ácido nucleico, en vez de utilizar el ADN empleado en lo que es el Southern Blot, en esta técnica se emplea lo que es el ARN. En esta técnica no se utilizan enzimas de restricción, ya que las moléculas de ARN son mucho más pequeñas y para su análisis no se requiere lo que es su fraccionamiento. Los demás pasos son similares, incluyendo la electroforesis, la desnaturalización, la transferencia y la hibridación con una sonda. Es una herramienta muy útil para el estudio de los productos de transcripción génica, ARN mensajero, y de su regulación,
ya que se pueden estudiar las potenciales variaciones en la abundancia de especies del ARN en diferentes condiciones experimentales o comparar condiciones clínicas normales o patológicas. DOT, slot blot. Tras el aislamiento y separación de los ácidos nucleicos, estos se aplican directamente a la membrana, sin separarlos según su peso molecular, es decir, que no se realiza la electroforesis. La fijación se hace con vacío y en un molde cuyo pocillo puede tener forma de punto o forma lineal. Cuando este pocillo tiene forma de punto, la técnica es denominada dot blot, y cuando el pocillo es en forma lineal se denomina slot blot. Es posible realizar detecciones no solo cualitativas, es decir, que nos brinden un resultado considerado positivo o negativo, sino que también pueden obtenerse resultados cuantitativos utilizando como patrón diluciones seriadas de concentraciones conocidas del genoma que se está determinando. Hibridación in situ. Método histoquímico que emplea la biología molecular de la misma manera en que la inmunohistoquímica utilizada por métodos inmunológicos. El resultado es identificación de componentes tisulares que pueden observarse al microscopio. La especificidad se basa en la unión de una sonda con una secuencia complementaria de ADN o de ARN dentro de un tejido. Por esto su nombre in situ. No es necesaria la extracción de ácidos nucleicos, sino que en el mismo tejido se lleva a cabo el procedimiento de detección y hibridación. Las sondas utilizadas pueden ser radiactivas o no radiactivas. Las más utilizadas son las marcadas con fluorescencia. El primer paso para llevar a cabo lo que es la técnica es la preparación y fijación del tejido, en el cual deben conservarse los ácidos nucleicos lo más íntegramente posibles, mantener la morfología del tejido y permitir una accesibilidad suficiente para que la sonda penetre. La fijación con formalina seguida de una inclusión con parafina es el método más empleado. Luego de la fijación, las secciones del tejido deben adherirse al portaobjetos y no deben desprenderse durante el procedimiento de hibridación. Antes de la hibridación, los tejidos son pretratados con ácido clorhídrico y proteínas K y se someten a una postfijación con paraformaldehído para aumentar lo que es la especificidad y también para permitir lo que es la penetración. Tienen un alto grado de resolución que permite la localización de secuencias génicas a nivel cromosómico, con lo que se pueden detectar translocaciones y otras alteraciones cromosómicas. Muchas gracias.